Natalia acariciaba su vientre de 7 meses, como si fuera su boleto dorado hacia la fortuna eterna. Había logrado arrancar al millonario de su esposa, destruido un matrimonio y asegurado su futuro brillante. Pero cuando Valentina entró en aquella fiesta radiante con un sobre dorado en la mano, Natalia descubrió que algunas victorias pueden convertirse en la mayor humillación pública de tu vida, y que no todos los secretos permanecen enterrados para siempre. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa de noche exactamente a las 11 de la noche. 1 vez, 2 veces, 3 veces seguidas. Valentina estaba terminando de doblar la ropa limpia cuando el sonido insistente hizo que su corazón se acelerara sin saber por qué. Algo en la forma en que ese aparato no dejaba de sonar le erizó la piel. Era como si una voz invisible le gritara que mirara, que descubriera lo que su instinto ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. Se acercó despacio a la cama. El nombre en la pantalla brillaba con una insistencia casi burlona. Natalia. ¿Quién era Natalia? En 12 años de matrimonio, Ricardo nunca había mencionado a ninguna Natalia. Ni en la empresa, ni entre amigos, ni en ninguna conversación casual. El corazón de Valentina comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaron cuando rozó el teléfono, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. La pantalla se iluminó de nuevo. Otro mensaje. Y otro más. Como si la tal Natalia no pudiera esperar ni un segundo más para hablar con el hombre que dormía en la ducha, sin saber que su mundo estaba a punto de explotar. Valentina miró hacia el baño. Escuchó el agua corriendo, la voz de Ricardo tarareando alguna canción que solía cantar cuando estaba feliz. Más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Ahora entendía por qué. Sus dedos se movieron solos, abriendo el teléfono con la contraseña que conocía de memoria. Y entonces lo vio. Las palabras que destruirían todo lo que había construido durante más de una década de su vida aparecieron ante ella como una sentencia definitiva. Amor, ya no aguanto más esconder esto. Nuestro bebé está creciendo dentro de mí, y necesito que estés aquí. Te necesitamos. Valentina repasó la frase 1, 2, 3 veces. Cada línea era como recibir una bofetada. Bebé, nuestro bebé. ¿Cómo podía Ricardo estar esperando un hijo si ellos llevaban años intentando tener uno sin éxito? ¿Cómo era posible que otra mujer estuviera viviendo el sueño que ella había perseguido con tanta desesperación? Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, Valentina comenzó a subir por la conversación. Mensaje tras mensaje, cada uno más devastador que el anterior. Había fotos. Fotos de Natalia con ropa íntima cara, posando para Ricardo. Fotos de restaurantes lujosos, de hoteles que Valentina reconocía porque Ricardo le había dicho que eran viajes de negocios. Mentiras. Todo había sido mentiras. Te amo, mi esposo prestado. No puedo esperar a que te liberes de ella. Nuestra hija va a nacer en el palacio que ella cree que es suyo. Esposo prestado. Esas 2 palabras atravesaron el pecho de Valentina como una flecha envenenada. Así era como Natalia se refería a Ricardo, como si fuera un objeto que eventualmente le pertenecería por completo, y el palacio que ella creía suyo era la casa donde Valentina había vivido, amado, llorado y soñado durante todos estos años. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Valentina se sentó en el borde de la cama porque sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Cuántas veces se había culpado por no poder darle un hijo a Ricardo? ¿Cuántas noches había llorado escondida en el baño, sintiéndose como una esposa incompleta, como una mujer que no cumplía con lo que se esperaba de ella? Y ahora descubría que mientras ella sufría en silencio, él estaba creando una familia nueva con otra mujer. Siguió leyendo. Los mensajes se volvían cada vez más íntimos, más crueles. Natalia hablaba de los planes que tenían juntos, de cómo Ricardo le había prometido divorciarse pronto, de cómo ya habían elegido el nombre de la bebé, Sofía. Iban a llamarla Sofía, el nombre que Valentina había guardado en su corazón durante años para la hija que nunca llegó. ¿Cuándo le vas a decir? Ya estoy de 7 meses. No puedo seguir escondiéndome. 7 meses. Natalia estaba embarazada de 7 meses. Eso significaba que Ricardo la había engañado durante casi todo ese tiempo. Todas esas noches que llegaba tarde. Todos esos fines de semana de trabajo. Todas esas llamadas que atendía en el jardín. No eran negocios. Era Natalia.
El sonido del agua se detuvo. Ricardo iba a salir del baño en cualquier momento. Valentina colocó el teléfono exactamente donde estaba y trató de recomponerse, pero las lágrimas no paraban. ¿Cómo iba a fingir que no sabía nada? ¿Cómo iba a mirarlo a la cara después de leer todo eso? La puerta del baño se abrió. Ricardo salió con una toalla envuelta en la cintura, el cabello mojado cayendo sobre su frente. Seguía tarareando esa canción. Se veía relajado, feliz, como un hombre sin ninguna preocupación en el mundo, como un hombre que no acababa de destruir la vida de su esposa. ¿Qué pasa, amor? La pregunta salió de su boca al ver el rostro destrozado de Valentina. ¿Por qué estás llorando? Valentina lo miró. 12 años. 12 años compartiendo la vida con este hombre. 12 años construyendo sueños juntos. 12 años creyendo que eran un equipo. Y ahora lo veía ahí parado, fingiendo inocencia, como si no estuviera viviendo una doble vida. ¿Quién es Natalia? La pregunta cayó en el cuarto como una bomba. Valentina vio cómo el rostro de Ricardo cambiaba completamente en una fracción de segundo. El color desapareció de sus mejillas. Sus hombros se tensaron. La toalla casi se le cae de las manos. No negó. No preguntó de qué Natalia estaba hablando. No fingió confusión. Simplemente supo que lo habían descubierto. ¿Cómo te enteraste? Su voz salió ronca, casi inaudible. Tu teléfono no ha dejado de sonar. Ella te mandó mensajes diciéndote que vas a ser padre. Valentina trató de mantener la voz firme, pero se estaba quebrando por dentro. Que están esperando una hija, que ya no aguanta más esconderlo. Ricardo se dejó caer en la silla frente al tocador. No la miraba a los ojos. Tenía la cabeza agachada como un niño que acaban de descubrir en una travesura. Pero esto no era una travesura. Esto era la destrucción completa de todo lo que habían construido. Valentina, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La voz de ella subió de volumen. Todo el dolor acumulado empezaba a transformarse en furia. ¿Que tienes una amante? ¿Que está embarazada? ¿Que llevan planeando todo esto a mis espaldas mientras yo me culpaba por no poder darte hijos? No fue planeado. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Valentina repitió las palabras con incredulidad. Tropezaste y caíste sobre ella. Ella quedó embarazada por arte de magia. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Ricardo levantó la cabeza por primera vez. Había algo en sus ojos que Valentina nunca había visto antes. No era arrepentimiento. Era resignación. Como si hubiera estado esperando este momento y ahora que llegaba, casi sentía alivio. Comenzó hace casi un año. Ella trabaja en el edificio junto a mi oficina. Nos veíamos a veces para almorzar. Un año. No eran 7 meses. Era un año completo de mentiras. Valentina sintió que el piso se abría debajo de sus pies. ¿Un año? Su voz era apenas un susurro ahora. Me has estado engañando durante un año completo y yo no me di cuenta de nada. Traté de terminar varias veces, pero cuando me dijo que estaba embarazada, todo cambió. Todo cambió. Valentina se puso de pie, aunque sus piernas temblaban. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Con nuestro matrimonio? ¿Con todos los años que pasé intentando darte lo que ahora ella te dio? Ricardo se levantó también, pero se mantuvo a distancia, como si supiera que acercarse sería peligroso. Valentina, tú eres una mujer maravillosa, pero no pudiste darme hijos. Natalia sí pudo. Esas palabras crueles, frías, calculadas, cayeron sobre Valentina como un balde de agua helada. Entonces así era como él la veía, como una mujer defectuosa, como algo que no funcionaba bien y que necesitaba ser reemplazado. Entonces es eso. Me vas a dejar por una barriga. No es solo la barriga. Con Natalia me siento diferente. Ella es joven, es alegre. Me hace sentir vivo de nuevo. ¿Y yo qué soy? ¿Una anciana? ¿Una carga? Valentina sintió que su voz se quebraba definitivamente. Tengo 34 años, Ricardo. 34. No soy una vieja que te está frenando. Natalia tiene 25. Ella es todo lo que siempre quise en una mujer. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Valentina entendió en ese momento que había perdido mucho más que un esposo. Había perdido la ilusión de que alguna vez había sido amada por él. Si Natalia era todo lo que él siempre quiso, entonces ella nunca había sido nada. Voy a empacar mis cosas. Ricardo se dirigió al armario con una naturalidad que heló la sangre de Valentina. ¿Ahora? ¿Te vas ahora? Natalia me está esperando,
Ya alquilé un apartamento para nosotros. Las palabras seguían cayendo como martillazos. Ya tenía apartamento. Ya tenía una vida montada. Mientras Valentina jugaba a la casita feliz, él estaba construyendo un futuro completamente nuevo sin ella. ¿Desde cuándo tienes ese apartamento? Desde hace 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses completos, Ricardo había estado viviendo una mentira absoluta. Besándola antes de salir al trabajo, diciéndole que la amaba. Cenando con ella mientras planeaba su escape. Valentina lo vio meter ropa en una maleta grande. Camisas que ella había planchado con cuidado. Pantalones que había mandado a la tintorería. Zapatos que le había regalado en su último cumpleaños. Todo siendo empacado para irse con otra mujer. Ricardo. Su voz salió pequeña. Rota. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Él se detuvo un momento, con una camisa en las manos. Pareció considerar la pregunta con seriedad. A mi manera sí, pero no de la forma que tú necesitabas. Esa fue la respuesta más honesta que había recibido en toda la noche. Y también la más dolorosa, porque significaba que todo su matrimonio había sido un malentendido gigante. Ella amándolo con todo su corazón. Él amándola a su manera, que evidentemente no era suficiente. Cuando terminó de empacar, Ricardo cerró las maletas y las bajó al piso. Se acercó a Valentina, que se había quedado paralizada en el mismo lugar, incapaz de moverse, incapaz de procesar que esto realmente estaba sucediendo. Lo siento. De verdad lo siento. No querías descubrirlo así. ¿Y cómo quería que lo descubriera? Cuando Natalia estuviera en la sala de partos. Él no respondió. Simplemente tomó sus maletas y caminó hacia la puerta del cuarto. En el marco se detuvo un momento, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Siguió caminando. Valentina escuchó sus pasos bajando las escaleras. Escuchó la puerta principal abriéndose. Escuchó el carro arrancando en el garaje. Escuchó el portón eléctrico moviéndose. Y finalmente, escuchó el silencio absoluto. Se quedó ahí parada, en medio del cuarto que habían compartido durante tantos años, rodeada de objetos que contaban la historia de su matrimonio. Las fotos de su boda en la pared. El jarrón que compraron juntos en aquel viaje a Andalucía. La lámpara que habían elegido después de 3 tiendas diferentes. Todo seguía ahí. Pero Ricardo se había ido. Valentina caminó despacio hacia el espejo del tocador. La mujer que la miraba desde el reflejo era alguien que apenas reconocía. Ojos hinchados de tanto llorar, cabello despeinado, rostro pálido como el papel. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? Se sentó en el borde de la cama y finalmente se permitió desmoronarse por completo. Los sollozos salieron desde lo más profundo de su alma. No eran solo lágrimas por el engaño. Eran lágrimas por todos los años que había dedicado a intentar ser la esposa perfecta. Por todas las noches que había llorado en secreto. Por todas las veces que se había culpado por algo que ahora sabía que nunca había sido su culpa. El teléfono de Ricardo seguía sobre la mesa de noche. Valentina lo tomó de nuevo. Necesitaba ver la cara de la mujer que había destruido su vida. Necesitaba entender qué tenía ella que Valentina no tenía. Abrió el perfil de Natalia en las redes sociales. Y ahí estaba, joven, hermosa, rubia, con ese brillo especial que tienen las mujeres embarazadas. En sus fotos se la veía feliz, radiante, sin una sola preocupación en el mundo, como alguien que había ganado un premio y lo estaba celebrando. En la foto más reciente, de apenas 2 días atrás, Natalia posaba con la mano en su vientre prominente. La descripción decía, «Pronto seremos 3. Las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas. Agradecida por este nuevo comienzo». Nuevo comienzo. Para Natalia era un nuevo comienzo. Para Valentina era el final de todo lo que conocía. Siguió revisando el perfil. Había fotos de Natalia en restaurantes caros, en tiendas de ropa de bebé, en spas de lujo. Todo pagado por Ricardo, obviamente. El dinero que supuestamente estaba invirtiendo en hacer crecer su empresa, en realidad estaba siendo gastado en mantener a su amante. Pero fue cuando vio la última foto que Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Era una imagen de Natalia parada frente a una casa. No cualquier casa, su casa. La casa donde Valentina había vivido durante todos estos años. Y en la descripción, Natalia había escrito,
Pronto este palacio será oficialmente nuestro hogar. No puedo esperar a decorar el cuarto de mi princesa aquí. Natalia no solo se estaba quedando con Ricardo, se estaba quedando con toda la vida de Valentina, con su casa, con su esposo, con el hijo que ella nunca pudo tener. Estaba tomándolo todo y presumiéndolo en redes sociales como si fuera un trofeo que acababa de ganar. Valentina cerró el teléfono y lo dejó caer sobre la cama. Se recostó de lado, abrazando una almohada, sintiendo que el mundo se había vuelto demasiado pesado para seguir cargándolo. Esa noche no durmió. Se quedó despierta hasta que el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, pensando en todo lo que había perdido. Pero también pensando en algo más, en la sensación extraña que había empezado a crecer en su pecho junto con el dolor. Era rabia, una rabia profunda que nunca había sentido antes, porque Valentina estaba empezando a darse cuenta de que no se iba a quedar llorando para siempre. No iba a permitir que Natalia y Ricardo pensaran que la habían destruido completamente. Cuando el sol salió por completo, Valentina se levantó de la cama. Se miró de nuevo en el espejo. Sus ojos seguían hinchados, pero había algo diferente en ellos ahora. Una determinación que no estaba ahí la noche anterior. No se van a salir con la suya, susurró para sí misma. No así. No sabía cómo todavía. No tenía un plan, pero estaba segura de una cosa. Esta historia apenas estaba comenzando. Y Natalia iba a descubrir que destruir la vida de alguien tiene consecuencias. Consecuencias que ella nunca imaginó posibles. Los días que siguieron a esa noche fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada mañana Valentina despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla terrible. Pero la cama vacía a su lado confirmaba que era dolorosamente real. Ricardo se había ido. Y no había vuelto ni siquiera para recoger las cosas que había dejado atrás. Fue en la tercera mañana cuando Valentina recibió la primera puñalada pública. Estaba preparándose un café en la cocina cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes. Decenas de mensajes entrando al mismo tiempo en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas más cercanas. Con manos temblorosas, abrió el chat. Y lo que vio, la hizo soltar la taza de café que se estrelló contra el piso de la cocina. Era una foto. Una foto de Ricardo y Natalia entrando juntos a una tienda de bebés en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. Pero no era solo eso. Natalia posaba radiante frente a la cámara, con su vientre prominente bien visible, mientras Ricardo tenía la mano posesivamente en su espalda. Ambos sonreían como si fueran la pareja más feliz del mundo. ¿Ya lo sabías? El mensaje de Claudia, su supuesta mejor amiga, apareció debajo de la foto. Porque todo el mundo está comentando. Dicen que llevan juntos casi un año. Valentina sintió que las paredes de la cocina se cerraban sobre ella. Todo el mundo lo sabía. La ciudad entera estaba comentando su humillación. Mientras ella había estado encerrada en casa llorando, Ricardo y Natalia habían salido a pasear su romance como si no tuvieran nada que esconder. Más mensajes seguían llegando. Otras amigas enviando capturas de pantalla de las redes sociales. Natalia había publicado en su Instagram una foto del momento exacto en que estaban comprando la cuna para el bebé. Y la descripción era como una bofetada directa a Valentina. Cuando Dios cierra una puerta, abre un portón gigante. Mi hombre finalmente se liberó del pasado y ahora somos solo nosotros tres. Él, yo y nuestra princesita. La vida premia a quienes se atreven a tomar lo que merecen. Nueva familia. Bendiciones de Dios. Amor verdadero. Se liberó del pasado. Así era como Natalia se refería al matrimonio de 12 años de Valentina, como si fuera un estorbo del que finalmente se habían deshecho. Como si ella fuera un mueble viejo que habían tirado a la basura para hacer espacio para algo nuevo y brillante. Valentina leyó los comentarios debajo de la publicación. Había cientos. Algunos felicitándolos, otros más críticos, pero todos hablando de ella sin mencionarla directamente. Pobre la primera esposa. Imagínate enterarte así. Los hombres siempre buscan quien les dé hijos. Cada comentario era como un clavo siendo martillado en su corazón. Pero lo peor vino cuando siguió revisando el perfil de Natalia. Había más fotos. Muchas más. Natalia dentro de su casa. La casa donde Valentina había vivido todos estos años. Redecorando. Los muebles que Valentina había elegido con tanto cuidado estaban siendo reemplazados. Las cortinas que había mandado a hacer especialmente
estaban siendo arrancadas. El jardín que cuidaba cada fin de semana estaba siendo rediseñado por paisajistas profesionales. Natalia no solo se había quedado con Ricardo, se estaba quedando con toda su vida, borrando cada rastro de Valentina, como si nunca hubiera existido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Claudia. Valentina, necesitamos hablar. La voz de su amiga sonaba incómoda, casi culpable. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo toda la ciudad está disfrutando de mi humillación? No es eso. Es que, mira, Ricardo nos invitó a un evento, una cena para presentar oficialmente a Natalia y anunciar el embarazo. Valentina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Te invitó a ti? ¿A ti, mi amiga? Nos invitó a todas, a mí, a Patricia, a Mónica. Dice que quiere que conozcamos a Natalia porque va a ser parte de su vida de ahora en adelante. ¿Y tú vas a ir? La pregunta salió como un susurro ahogado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio que contestó todo antes de que Claudia hablara. Valentina, entiendo que estés dolida, pero Ricardo sigue siendo nuestro amigo también. No podemos tomar lados en esto. ¿No pueden tomar lados? Valentina sintió que la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. Claudia, él me engañó durante un año. Me abandonó de la forma más cruel posible. Y ahora está paseando a su amante embarazada por toda la ciudad como si yo nunca hubiera existido. ¿Y tú no puedes tomar lados? Es complicado, Val. Nosotras también conocemos a Ricardo desde hace años. Y Natalia parece ser una chica muy agradable. No podemos simplemente cortarla de nuestras vidas porque tu matrimonio no funcionó. Porque tu matrimonio no funcionó. Como si hubiera sido culpa de Valentina. Como si ella hubiera fracasado en algo. Está bien. Valentina dijo con una calma que no sentía. Ve a la cena. Conoce a la mujer que destruyó mi matrimonio. Brinda por su felicidad. Pero no vuelvas a llamarme tu amiga. Colgó antes de que Claudia pudiera responder. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de incredulidad ante la facilidad con que las personas que decían amarla la estaban abandonando. Los siguientes días fueron una pesadilla de revelaciones cada vez más dolorosas. Valentina descubrió que no solo Claudia iba a asistir a la cena de Ricardo. Todas sus amigas habían aceptado la invitación. Todas habían elegido el lado de Ricardo y Natalia. Es que Ricardo es muy influyente en la ciudad, le explicó Patricia por mensaje. No podemos darnos el lujo de enemistarnos con él. Además, esto es entre tú y él. Nosotras no tenemos por qué meternos. No tenían por qué meterse. Después de años de amistad, de confidencias, de momentos compartidos, resulta que no tenían por qué meterse cuando Valentina más las necesitaba. La traición se extendió más allá de sus amistades. Una mañana, Valentina recibió una llamada de su trabajo. Era Roberto Méndez, su jefe directo en la agencia de publicidad donde había trabajado durante los últimos 8 años. Valentina, necesito que vengas a la oficina. Tenemos que hablar sobre tu situación. Ella llegó a la oficina con un mal presentimiento. Roberto la recibió en su despacho con una expresión incómoda, evitando mirarla directamente a los ojos. Mira, esto es muy difícil para mí decírtelo, pero hemos decidido reestructurar tu departamento. Valentina sintió que la sangre se le helaba. ¿Reestructurar? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vamos a tener que prescindir de tus servicios. Es una decisión corporativa, nada personal. Roberto, llevo 8 años trabajando aquí. Mi departamento ha ganado 3 premios internacionales en los últimos 2 años. ¿Y ahora de repente necesitan prescindir de mí? El hombre se movió incómodo en su silla. Valentina, sabes que Ricardo tiene contratos muy importantes con esta agencia. Él sugirió que tal vez sería mejor para todos si tú buscaras otras oportunidades. La verdad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Ricardo pidió que me despidieran. No lo dijo así exactamente, pero mencionó que la situación se había vuelto complicada y que sería más fácil si no hubiera cruces profesionales. Valentina se levantó de la silla sintiendo que iba a vomitar. ¿Y ustedes simplemente obedecieron? ¿Van a destruir mi carrera porque mi ex esposo se los pidió? Son negocios, Valentina. Nada personal. Nada personal. Esas 2 palabras se estaban convirtiendo en el mantra que todos usaban para justificar abandonarla.
Salió de la oficina llevando una caja con sus pertenencias personales. 8 años de trabajo resumidos en una caja de cartón. La recepcionista, que antes la saludaba con una sonrisa cada mañana, ahora evitaba su mirada. Los compañeros con los que había compartido almuerzos y proyectos se escondían en sus cubículos cuando ella pasaba. Era como si se hubiera convertido en un fantasma, en alguien que la gente prefería no ver, no reconocer, no recordar. Pero la traición más dolorosa aún estaba por venir. Esa noche, necesitando desesperadamente escuchar una voz amiga, Valentina llamó a su hermana mayor, Elena. Si alguien iba a estar de su lado, pensó, sería su propia sangre. Elena, necesito hablar contigo. Me siento tan sola. La respuesta de su hermana la dejó sin palabras. Valentina, mira, entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero necesito que hagas una reflexión honesta. ¿Qué tipo de reflexión? Sobre tu parte de responsabilidad en todo esto. Los matrimonios no se destruyen solos. ¿No crees que tal vez tú también fallaste en algo? Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que es mi culpa que Ricardo me haya engañado? No estoy diciendo que sea tu culpa, pero piénsalo. Ustedes intentaron tener hijos durante años y nunca lo lograron. Para un hombre, eso es importante. Y ahora Natalia le está dando lo que tú no pudiste. Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo. Su propia hermana, la persona con la que había crecido, con la que había compartido toda su vida, la estaba culpando por la traición que había sufrido. Entonces crees que merezco ser abandonada porque no pude quedar embarazada. No digo que lo merezcas. Digo que tal vez deberías aceptar la realidad y seguir adelante en lugar de hacerte la víctima. Hacerse la víctima. Valentina colgó el teléfono sin decir nada más. Se quedó sentada en el sofá de su apartamento nuevo, un lugar pequeño y frío, que era todo lo que podía permitirse ahora, mirando las paredes vacías y preguntándose cómo había llegado a este punto. Había perdido a su esposo, había perdido su casa, había perdido su trabajo, había perdido a sus amigas, y ahora descubría que incluso su familia la había abandonado. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Valentina dejó de salir. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de comer regularmente. Se pasaba las horas mirando el techo, preguntándose si valía la pena seguir adelante. Fue durante una de esas tardes infinitas, cuando decidió hacer algo que sabía que la destrozaría aún más, pero que necesitaba hacer. Necesitaba ver cómo estaba siendo su reemplazo. Necesitaba entender qué tenía Natalia, que la hacía tan especial. Se vistió con ropa oscura, se puso lentes de sol enormes, y condujo hasta el centro comercial donde sabía que Natalia solía ir. No tuvo que esperar mucho. Después de una hora sentada en un café con vista a la plaza principal, la vio. Natalia entraba al centro comercial como una reina. Llevaba ropa de maternidad cara, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Se veía radiante, feliz, como alguien que acababa de ganarse la lotería de la vida. Pero no estaba sola. Valentina sintió que el corazón se le detenía cuando vio a Ricardo caminando a su lado, con la mano en la cintura de Natalia en ese gesto posesivo que antes hacía con ella. Pero lo que realmente la devastó fue ver que iban acompañados de un grupo de personas. Eran las amigas de Valentina. Claudia, Patricia, Mónica. Todas ellas riendo, charlando animadamente con Natalia, como si fueran viejas amigas. Como si Valentina nunca hubiera existido. Se quedó paralizada viéndolas entrar a una tienda de ropa de bebé. A través del vidrio, podía ver cómo Natalia les mostraba diferentes vestiditos, cómo todas opinaban sobre cuál era más lindo, cómo se reían juntas de algún chiste que Valentina no podía escuchar. Entonces, sucedió algo que hizo que Valentina quisiera desaparecer del mundo. Natalia levantó la voz, hablando lo suficientemente alto, para que varias personas en la tienda pudieran escuchar. Valentina, escondida detrás de una columna, alcanzó a oír cada palabra. Chicas, no saben lo liberada que me siento ahora que Ricardo finalmente pudo dejar atrás ese matrimonio muerto. Imagínense vivir con una mujer que ni siquiera podía darle hijos. Debe haber sido tan frustrante para él. Las amigas de Valentina rieron. Rieron, como si el dolor de ella fuera un chiste. Bueno, lo importante es que ahora está contigo y van a tener una familia hermosa, dijo Claudia, la misma que había llorado en el hombro de Valentina tantas veces. Lo sé.
Y lo mejor es que Ricardo me dijo que está cambiando el testamento. Todo lo que tiene va a ser para mí y para nuestra hija. Su exesposa no va a recibir ni un peso si algo le pasa. Valentina sintió que las piernas le temblaban. ¿Ricardo estaba cambiando el testamento? ¿La estaba borrando completamente de su vida incluso en la muerte? Eso es justo, opinó Patricia. Al fin y al cabo, tú eres quien le está dando un heredero. Ella solo fue, no sé, un intento fallido. Un intento fallido. 12 años de matrimonio, de amor, de dedicación, reducidos a un intento fallido. Natalia continuó hablando, cada palabra más cruel que la anterior. Además, la casa ya casi está completamente remodelada. Quité todo lo que tenía el estilo anticuado de ella. Paredes grises, muebles aburridos. Ahora todo es blanco y dorado, elegante, como debe ser. Natalia, eres increíble, dijo Mónica. No sé cómo lo haces. Tener que lidiar con el fantasma de la exesposa y aún así mantener una actitud tan positiva. Es que ya no es ni siquiera un fantasma. Ricardo me contó que ella está viviendo en un apartamento pequeñísimo, que perdió su trabajo. Creo que finalmente entendió que perdió, y que es momento de seguir adelante. Las carcajadas que siguieron fueron como cuchillos clavándose en el corazón de Valentina. Pero entonces Natalia dijo algo que la congeló completamente. ¿Saben lo más patético? Ricardo me contó que ella lo llamó la semana pasada, llorando, pidiéndole que reconsiderara el divorcio, que le dio pena colgarle. Dijo que sonaba desesperada. Valentina nunca había hecho esa llamada. Era una mentira completa. Natalia estaba inventando historias para humillarla aún más, para pintar una imagen de ella como una mujer patética y desesperada. Y sus ex-amigas se lo creían todo. Asentían, reían, comentaban sobre lo triste que era que Valentina no pudiera aceptar que todo había terminado. No pudo soportar más. Valentina salió del centro comercial casi corriendo, con las lágrimas corriendo por su rostro, sin poder controlarlas. Se subió a su carro y condujo sin rumbo por la ciudad, sin poder creer que su vida se hubiera convertido en esto. Había tocado fondo. No tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía familia que la apoyara, no tenía dignidad. Natalia y Ricardo habían ganado completamente. La habían despojado de todo, y ahora la usaban como entretenimiento, como el chiste del que todos podían reírse. Esa noche, sentada en su apartamento vacío, Valentina tomó la decisión más difícil de su vida. No podía seguir así. No podía seguir siendo la víctima que todo el mundo pisoteaba. O se levantaba y luchaba, o se dejaba destruir completamente. Y entonces recordó algo. Algo que Natalia había dicho en el centro comercial. Ricardo está cambiando el testamento. Si Ricardo estaba haciendo cambios legales tan importantes, significaba que había papeles, documentos, reuniones con abogados. Y donde hay abogados, hay registros. Hay información. Por primera vez en semanas, Valentina sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras Natalia destruía lo que quedaba de su vida. A la mañana siguiente, Valentina hizo algo que nunca había hecho en su vida. Contrató a un investigador privado. Usó parte del poco dinero que le quedaba para pagarle a un hombre llamado Fernando Ruiz, que tenía reputación de ser discreto y efectivo. «Necesito que investigue a alguien», le dijo en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. ¿A su exesposo? No, a su nueva pareja, Natalia Méndez. Necesito saber todo sobre ella. ¿Quién es realmente? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de conocer a Ricardo? Todo. Fernando la miró con esos ojos que habían visto demasiadas historias como la de ella. «Señora Valentina, no es la primera vez que veo este tipo de casos. Mujeres jóvenes que aparecen de la nada en la vida de hombres ricos. Casi siempre hay algo que no cuadra. ¿Qué tipo de cosa? Vamos a descubrirlo». Valentina salió de esa oficina sintiendo que, por primera vez desde que todo había comenzado, estaba tomando control de su vida. No iba a seguir siendo la víctima. Iba a descubrir la verdad sobre Natalia. Y cuando lo hiciera, cuando tuviera toda la información en sus manos, Ricardo y Natalia iban a descubrir que destruir a una persona tiene consecuencias que nunca imaginaron posibles. Porque Valentina estaba a punto de demostrarles algo muy importante. La mujer más peligrosa del mundo no es la que tiene poder,
sino la que ya no tiene nada que perder. Capítulo 3. Fernando Ruiz llamó a Valentina exactamente una semana después de haberlo contratado. Era temprano en la mañana cuando su teléfono sonó, despertándola de uno de esos sueños inquietos donde todo lo malo volvía a suceder una y otra vez. «Señora Valentina, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Encontré cosas que necesita ver personalmente». Había algo en el tono de voz del investigador que hizo que Valentina se levantara de inmediato. No era emoción. Era algo más profundo, como cuando alguien descubre un secreto tan grande que cambia toda la historia. Una hora después, Valentina estaba sentada frente al escritorio de Fernando, observando cómo él extendía carpetas llenas de documentos, fotografías y reportes impresos. «Señora Valentina, antes de mostrarle todo esto, necesito que se prepare mentalmente. Lo que voy a revelarle es mucho peor de lo que probablemente imaginó». Ella asintió, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué podía ser peor que todo lo que ya había vivido? Fernando abrió la primera carpeta. Dentro había una fotografía de Natalia, pero se veía diferente. Más joven, con el cabello oscuro en lugar de rubio, y con una expresión en el rostro completamente distinta a esa dulzura calculada que mostraba ahora. Esta foto es de hace 5 años. La mujer que conoce como Natalia Méndez, en realidad se llama Daniela Cardoso. Es brasileña, no mexicana como le dijo a Ricardo. Valentina tomó la fotografía, estudiándola con atención. Era definitivamente la misma mujer, pero había algo distinto en ella. Algo más duro, más frío. ¿Por qué cambió de nombre? Fernando sacó más documentos. Porque Daniela Cardoso tiene antecedentes penales en Brasil. Fue arrestada por estafa hace 6 años. Fingía ser estudiante de medicina y convencía a personas mayores de que necesitaban tratamientos especiales. Les robaba dinero, joyas, cualquier cosa de valor. El estómago de Valentina se revolvió. ¿Ricardo sabe esto? No tiene idea. Daniela, o Natalia como se hace llamar ahora, es experta en crear identidades falsas. Tiene documentos falsos tan buenos que pasarían cualquier revisión superficial. Valentina sintió que una mezcla de horror e incredulidad la invadía. La mujer que le había robado a su esposo no era solo una amante oportunista. Era una criminal profesional. «Hay más», continuó Fernando abriendo otra carpeta. «Natalia ha hecho esto antes. 3 veces antes, para ser exactos». Las fotografías que Fernando puso sobre el escritorio mostraban a Natalia con diferentes hombres. Todos mayores, todos claramente adinerados. Todos posando con ella en situaciones que parecían de pareja formal. Este es Alberto Fuentes, empresario del sector inmobiliario en Guadalajara. Natalia se le acercó hace 4 años, fingiendo ser una arquitecta. Se involucró con él mientras estaba casado. Quedó embarazada. El hombre dejó a su esposa, le dio un apartamento, un carro, manutención mensual. Después del nacimiento del bebé, Natalia desapareció por 3 meses. Cuando el hombre pidió una prueba de paternidad, resultó que el niño no era suyo. Valentina sintió que el aire le faltaba. ¿El bebé no era de él? No. Natalia había tenido un amante paralelo durante todo ese tiempo. Un hombre más joven, sin dinero, el verdadero padre. Pero para cuando descubrieron la verdad, ella ya había sacado más de $200,000 del empresario. Fernando señaló la segunda fotografía. Este es Javier Mendoza, dueño de una cadena de farmacias en Monterrey. Mismo patrón. Natalia se acercó, sedujo, quedó embarazada, destruyó su matrimonio. El hombre cayó en depresión severa cuando descubrió que todo había sido una mentira. Perdió su negocio, su familia. La última vez que alguien lo vio, estaba viviendo en un refugio para personas sin hogar. Las manos de Valentina temblaban mientras tomaba la tercera fotografía. ¿Y este? Carlos Herrera, abogado exitoso de Ciudad de México. Natalia casi lo lleva a la bancarrota. Logró probar en los tribunales que había sido víctima de fraude, pero para entonces ya había perdido su casa, sus ahorros, su reputación profesional. Valentina miró las 3 fotografías, viendo el patrón tan claro que no entendía cómo nadie lo había detectado antes. Hombres maduros, exitosos, casados. Natalia se especializaba en destruir matrimonios y robar todo lo que podía antes de desaparecer. Fernando, si ella ha hecho esto antes, ¿por qué nadie la ha detenido? Porque es inteligente, cambia de ciudad, cambia de identidad, cambia su apariencia física.
Los hombres que engañó estaban tan avergonzados que no quisieron hacer denuncias públicas. Y los que lo intentaron no pudieron encontrarla porque ya usaba otro nombre. Valentina se recostó en la silla, procesando toda esa información. ¿Y el bebé que está esperando ahora? Fernando sacó otra carpeta, esta más gruesa que las anteriores. Aquí es donde se pone realmente interesante. Natalia tiene un novio, un hombre llamado Bruno Silva, brasileño, 28 años. Vive en un apartamento modesto en la zona norte de la ciudad. Extendió fotografías de Natalia con un hombre joven, moreno, atlético. En las imágenes se los veía besándose, abrazándose, entrando y saliendo de moteles. He estado siguiéndola durante toda esta semana. Natalia ve a Bruno al menos 3 veces por semana, siempre cuando Ricardo está trabajando. Y según las fechas que pude confirmar, el embarazo coincide exactamente con el tiempo que ella lleva viendo a este hombre. Valentina sintió que algo explotaba dentro de su pecho. El bebé no es de Ricardo. Exactamente. Natalia quedó embarazada de Bruno, pero le hizo creer a Ricardo que es suyo. Calculó perfectamente las fechas para que coincidiera con alguna noche que pasaron juntos. Pero Ricardo podría pedir una prueba de paternidad después de que nazca el bebé. Fernando negó con la cabeza. Para entonces, Natalia ya habrá conseguido lo que quiere. Según investigué, ella ha estado retirando dinero de las cuentas de la empresa de Ricardo. Pequeñas cantidades que él no nota, pero que sumadas llegan a casi $100,000 en los últimos meses. Valentina no podía creerlo. $100,000 robados, y Ricardo ni siquiera se había dado cuenta. Hay más, continuó Fernando, sacando documentos bancarios. Natalia tiene una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma. Todo el dinero que ha estado robando va ahí, y Bruno Silva tiene acceso a esa misma cuenta. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma aterradora. Natalia no solo estaba engañando a Ricardo con otro hombre, estaba ejecutando un plan elaborado para robarle todo lo que pudiera antes de desaparecer con su verdadero novio. ¿Cuál es el plan de ella?, Valentina preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Fernando extendió más documentos. Conversaciones de mensajes de texto entre Natalia y Bruno que había logrado interceptar. Amor, ya casi terminamos. En cuanto nazca la bebé, esperamos 2 meses para que todo se calme y nos vamos. Ya tengo los boletos para Lisboa. Nueva vida, nuevo país, todo el dinero del viejo. Valentina leyó mensaje tras mensaje, cada uno más revelador que el anterior. ¿Y si pide prueba de paternidad? Para ese entonces ya estaremos lejos. Además, ya le saqué casi todo lo que podía. La casa, el carro, las joyas. Si quiere recuperar algo, tendrá que pelear en tribunales durante años. Y nosotros estaremos viviendo en Europa, con identidades nuevas. Eres terrible, amor. Terrible pero efectiva. Este viejo fue el más fácil de todos. Su exesposa era tan aburrida que cuando llegué yo, no tuvo ninguna oportunidad. Valentina tuvo que apartar la mirada de los mensajes. Era demasiado. Saber que Natalia había planeado todo meticulosamente, que se había burlado de ella, que había usado a Ricardo como un simple banco de dinero. Fernando, necesito pruebas de todo esto. Fotografías, videos, documentos, todo. El investigador asintió. Ya preparé copias de todo. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Fernando sacó una última carpeta. Dentro había documentos médicos. Mientras investigaba, logré acceder a los registros médicos de Ricardo. Los exámenes de fertilidad que se hicieron hace años cuando ustedes intentaban tener hijos. Valentina sintió que el corazón se le detenía. ¿Y? Los médicos que los atendieron cometieron un error terrible. O tal vez fue intencional, no lo sé. Pero la interpretación de los resultados estaba completamente equivocada. ¿Y? ¿Qué quieres decir? Fernando señaló los documentos. Sus exámenes siempre estuvieron normales, Valentina. Usted nunca tuvo ningún problema de fertilidad. El problema era de Ricardo. Él tiene azoospermia severa. Es completamente estéril. No puede tener hijos de forma natural. El mundo de Valentina se detuvo por completo. Completamente estéril. Ricardo no podía tener hijos. Nunca había podido. Y sin embargo, la habían culpado a ella durante todos esos años. ¿Por qué los médicos dijeron que el problema era mío? Fernando suspiró. Desafortunadamente, algunos profesionales prefieren culpar a la mujer antes que herir el ego masculino. Es un prejuicio terrible que todavía existe en la medicina.
Valentina sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, eran de rabia, de indignación. Durante años se había culpado, se había sentido incompleta, se había considerado una esposa defectuosa, y todo había sido una mentira. Entonces el bebé de Natalia definitivamente no es de Ricardo. Es imposible que lo sea, y ella lo sabe. Por eso tiene a Bruno. Por eso calculó todo tan cuidadosamente. Valentina tomó todas las carpetas, todos los documentos, todas las fotografías. Tenía en sus manos la verdad completa. La prueba de que Natalia era una estafadora profesional, de que el bebé no era de Ricardo, de que estaba robando dinero para huir con su verdadero novio. Pero más importante aún, tenía la prueba de que ella nunca había sido el problema, que nunca había estado defectuosa, que todos esos años de culpa habían sido inútiles. Fernando, ¿cuánto te debo por todo este trabajo? El resto de lo acordado. Pero señora Valentina, necesito preguntarle algo. ¿Qué va a hacer con toda esta información? Valentina guardó las carpetas en su bolso. Por primera vez en meses, una sonrisa pequeña pero determinada apareció en su rostro. Voy a esperar el momento perfecto. Natalia cree que ha ganado. Cree que destruyó mi vida completamente y que nadie puede tocarla. Pero está a punto de descubrir que la persona más peligrosa no es la que tiene todo el poder, sino la que ya no tiene nada que perder. Salió de la oficina de Fernando con un propósito claro por primera vez, desde que todo había comenzado. Ya no era la víctima destruida que todos creían. Era una mujer con información que podía cambiar todo. Durante los siguientes días, Valentina estudió cada documento, cada fotografía, cada mensaje interceptado. Conocía la verdad completa sobre Natalia ahora. Sabía de sus crímenes anteriores, de su verdadero nombre, de Bruno Silva, del dinero robado, de los planes de escape. Y sabía exactamente dónde y cuándo revelar todo esto. Ricardo estaba organizando una fiesta de presentación oficial. Un evento grande donde presentaría a Natalia como su nueva pareja y anunciaría el embarazo a toda la sociedad. Había alquilado el salón más exclusivo de la ciudad. Había invitado a todos sus socios comerciales, a la familia, a los amigos. Iba a ser el momento de triunfo de Natalia, la coronación de su plan perfecto. Pero Valentina tenía otros planes. No iba a simplemente enviarle la información a Ricardo en privado. No iba a permitir que Natalia se escabullera en silencio como había hecho con sus víctimas anteriores. Esta vez, la verdad iba a salir a la luz de la forma más pública y humillante posible. En esa fiesta, frente a todos los que habían elegido el lado de Ricardo y Natalia, frente a todos los que habían abandonado a Valentina en su momento más oscuro, la verdad iba a explotar como una bomba. Y cuando eso sucediera, Natalia descubriría que algunas victorias son demasiado buenas para ser verdad, que algunos secretos eventualmente salen a la luz, y que la mujer a la que había destruido y humillado públicamente estaba a punto de devolverle todo ese dolor multiplicado por 1000. Valentina comenzó a prepararse. Compró un vestido elegante. Organizó todas las pruebas en carpetas doradas perfectamente presentadas. Contactó a un abogado especializado en fraude. Preparó copias de todo para entregar a las autoridades. Pero sobre todo, trabajó en sí misma. En recuperar la confianza que Natalia y Ricardo le habían robado. En recordar quién era antes de que todo esto sucediera. En encontrar esa fuerza interior que había olvidado que existía. Porque cuando llegara el día de la fiesta, Valentina no iba a entrar como la exesposa humillada y derrotada que todos esperaban ver. Iba a entrar como la mujer que tenía el poder de destruir todo lo que Natalia había construido sobre mentiras. Y esa fiesta que se suponía iba a ser la celebración del triunfo de Natalia, se iba a convertir en la mayor humillación de su vida. La cuenta regresiva había comenzado. Y Natalia no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella. Capítulo 4. La noche de la fiesta llegó con una luna llena que parecía iluminar todo con una claridad casi sobrenatural. El Salón Imperial, el lugar más lujoso de toda la ciudad, brillaba con sus lámparas de cristal importadas y sus paredes decoradas en oro. Ricardo no había escatimado en gastos. Esta noche iba a ser perfecta. La noche en que presentaría oficialmente a Natalia como su nueva compañera y anunciaría que iban a ser padres. Más de 200 personas comenzaron a llegar. Empresarios en trajes costosos, mujeres con vestidos de diseñador,
Meseros sirviendo champán francés en copas de cristal. Una orquesta tocaba música clásica en vivo. Había flores importadas en cada mesa. Un buffet que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Natalia había llegado temprano para supervisar cada detalle. Llevaba un vestido color champán que le había costado una fortuna a Ricardo y que realzaba perfectamente su vientre de 7 meses. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. El maquillaje era impecable. Se veía como una princesa a punto de ser coronada. «Todo está perfecto, amor», le dijo Ricardo, besándola en la frente con ese gesto posesivo que antes hacía con Valentina. «Esta noche todos van a conocer a la mujer que cambió mi vida». Natalia sonrió, acariciando su vientre con satisfacción. Había ganado. Había destruido un matrimonio. Se había quedado con el hombre rico, con la casa, con el dinero. Y ahora iba a exhibir su victoria frente a toda la sociedad. Los invitados seguían llegando. Claudia, Patricia y Mónica entraron juntas, luciendo vestidos caros y sonrisas falsas. Roberto, el jefe que había despedido a Valentina, llegó con su esposa. Elena, la hermana traidora, apareció con un regalo costoso para el futuro bebé. Todos los que habían abandonado a Valentina estaban ahí, celebrando con las personas que la habían destruido. «Natalia, estás radiante», comentó Claudia, abrazándola como si fueran viejas amigas. «Debes estar tan feliz de que finalmente todo salió bien». «Estoy viviendo un sueño», respondió Natalia con esa dulzura calculada que había perfeccionado. Después de tanto tiempo esperando, Ricardo finalmente pudo dejar atrás su pasado y construir un futuro conmigo. Las 3 amigas rieron, como si el dolor de Valentina fuera un chiste privado que solo ellas entendían. La fiesta avanzaba con normalidad. Los invitados comían, bebían, conversaban, celebraban. Ricardo circulaba por el salón recibiendo felicitaciones, palmadas en la espalda, brindis por su próxima paternidad. Natalia estaba en su elemento, posando para fotos, recibiendo regalos, aceptando cumplidos. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron. Valentina entró sola, pero con una presencia que hizo que varias cabezas se giraran inmediatamente. Estaba completamente transformada. Llevaba un vestido negro elegante que le quedaba perfecto. El cabello arreglado profesionalmente. Maquillaje sutil pero impecable. Pero lo que realmente llamaba la atención no era su apariencia física, era la confianza que irradiaba. La determinación en sus ojos y en sus manos llevaba un sobre dorado. El murmullo comenzó a extenderse por el salón como una ola. «Es Valentina», alguien susurró lo suficientemente alto para que otros escucharan. «La exesposa. ¿Qué hace aquí? ¿Quién la invitó?» Natalia casi se atragantó con el champán cuando vio a Valentina caminando hacia el centro del salón. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Esta no era la mujer derrotada y destruida que había visto en el centro comercial. Esta era alguien completamente diferente. Ricardo se quedó paralizado, con la copa de champán a medio camino hacia sus labios. Durante todo el proceso de divorcio, se había acostumbrado a ver a Valentina como una víctima, como alguien que aceptaba todo sin pelear. Pero la mujer que estaba entrando ahora no tenía nada de víctima en su expresión. Valentina caminó hasta el centro del salón con pasos medidos, seguros. Los meseros dejaron de servir. La orquesta gradualmente fue bajando el volumen hasta que dejó de tocar completamente. 200 personas se quedaron en silencio, mirándola. «Buenas noches a todos», dijo Valentina con una voz clara que no temblaba ni un poco. «Sé que no estaba en la lista de invitados, pero tengo información que creo que todos deberían escuchar antes de seguir celebrando». «Valentina, por favor». Ricardo intentó acercarse, pero ella levantó una mano deteniéndolo. «No, Ricardo, esta vez vas a escuchar. Todos ustedes van a escuchar». Natalia intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. «No sé qué crees que vas a lograr viniendo aquí a hacer una escena». «¿Una escena?» Valentina sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Natalia, o debería decir Daniela Cardoso, todavía no he empezado». El nombre cayó en el salón como una bomba. Natalia dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo el color. «No sé de qué estás hablando». «¿No?» Valentina abrió el sobre dorado y sacó la primera fotografía. «Esta es tu foto de hace 5 años, cuando todavía usabas tu verdadero nombre. Daniela Cardoso, nacida en São Paulo, Brasil. Con antecedentes penales por estafa».
Extendió la foto para que los invitados más cercanos pudieran verla. El murmullo se intensificó. Las personas comenzaron a acercarse, curiosas, incrédulas. «Eso es mentira». Natalia intentó defenderse, pero su voz salía débil, sin convicción. «¿Es mentira?» Valentina sacó más documentos. «Aquí están tus registros policiales. Arrestada en Brasil por hacerte pasar como estudiante de medicina y estafar a personas mayores. Robaste dinero, joyas, todo lo que pudiste antes de huir del país». Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente sobre las palabras, procesando lo que estaba leyendo. «Natalia, ¿qué es esto?» «Amor, ella está inventando todo esto para separarnos». Natalia intentó agarrar su brazo, pero Ricardo se apartó. «No estoy inventando nada», continuó Valentina, su voz cada vez más firme. «Y eso es solo el principio. Daniela, o Natalia, ha hecho esto antes. 3 veces antes de llegar a ti, Ricardo». Sacó más fotografías. 3 hombres diferentes, todos mayores, todos claramente adinerados, todos posando con Natalia en lo que parecían relaciones formales. «Este es Alberto Fuentes, empresario de Guadalajara. Natalia lo sedujo mientras estaba casado. Fingió estar embarazada de él. Destruyó su matrimonio. Después del nacimiento, se descubrió que el bebé no era suyo. Para ese momento, ella ya le había sacado más de $200,000. Claudia, que estaba cerca, tomó una de las fotografías con expresión de shock. «Dios mío, es verdad. Es la misma mujer». Valentina continuó implacable. «Este es Javier Mendoza, dueño de una cadena de farmacias. Mismo patrón. Seducción, embarazo falso, destrucción del matrimonio, robo de dinero». El hombre cayó en depresión severa y perdió todo. Las personas comenzaban a sacar sus teléfonos, fotografiando los documentos, grabando la confrontación. Esto iba a estar en todas las redes sociales en cuestión de minutos. Y Valentina mostró la tercera foto. Es Carlos Herrera, abogado de Ciudad de México. Natalia casi lo lleva a la bancarrota. Logró probar en tribunales que había sido víctima de fraude, pero ya había perdido su casa, sus ahorros, su carrera. Ricardo estaba blanco como el papel. Miraba las fotos, luego a Natalia, luego de nuevo a las fotos, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Natalia, dime que esto no es verdad. Dime que es algún tipo de error». Natalia abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que todos la conocían, no tenía una respuesta preparada, una mentira lista, una excusa creíble. «Hay más», dijo Valentina, y la forma en que lo dijo hizo que todos en el salón se quedaran aún más quietos. Mucho más. Sacó otra serie de fotografías. Estas mostraban a Natalia con un hombre joven, moreno, atlético, besándose, abrazándose, entrando y saliendo de moteles. Su nombre es Bruno Silva, 28 años, brasileño. Es su verdadero novio. Lo ha sido durante todo este tiempo. El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Todas las miradas estaban clavadas en las fotografías que mostraban a Natalia traicionando a Ricardo de la misma forma que Ricardo había traicionado a Valentina. Esto fue tomado la semana pasada. Valentina mostró una foto fechada. Y esta hace 3 días. Y esta ayer por la tarde, mientras tú estabas en una reunión de negocios, Ricardo. Ricardo tomó las fotos con manos que temblaban tanto que casi las deja caer. Su rostro pasaba del shock a la incredulidad, de la incredulidad a la furia. «Amor, déjame explicarte». Natalia intentó acercarse, pero Ricardo se alejó bruscamente. «¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando todo este tiempo? No es lo que parece. Él es solo un amigo». Valentina soltó una risa corta, sin humor. «Un amigo. Los amigos se besan así. Los amigos comparten una cuenta bancaria en las Islas Caimán donde has estado guardando todo el dinero que le robaste a Ricardo». Más documentos aparecieron. Estados de cuenta bancarios, transferencias, números que sumaban cifras alarmantes. «Casi $100,000», dijo Valentina, dejando que esa cantidad resonara en el salón. «Retirados en pequeñas cantidades de las cuentas de la empresa de Ricardo durante los últimos meses. Dinero que fue directo a esta cuenta que compartes con Bruno Silva». Roberto, el jefe que había despedido a Valentina, se acercó para ver los documentos.
Su expresión cambió completamente. Ricardo, estos números son reales. Esta es definitivamente tu empresa. Y estas transferencias son robo, completó Valentina. Fraude empresarial. Delitos que pueden llevar a prisión. Natalia retrocedió, buscando la salida más cercana con la mirada. Pero las personas se habían congregado de tal forma que estaba rodeada por todos lados. Pero esperen, dijo Valentina, levantando la voz nuevamente, porque lo mejor está por venir. Sacó más documentos del sobre dorado. Estos eran médicos, con sellos oficiales de laboratorios. Ricardo, ¿recuerdas todos esos años en que intentamos tener hijos? ¿Recuerdas cómo los médicos dijeron que el problema era mío? ¿Cómo me culpaste por no poder darte un hijo? La expresión de Ricardo mostró confusión mezclada con algo que parecía ser culpa. Mandé a revisar esos exámenes con médicos especializados. ¿Y sabes qué descubrieron? Que la interpretación estaba completamente equivocada. Mis exámenes siempre estuvieron normales. Yo nunca tuve ningún problema de fertilidad. Valentina se volvió hacia todo el salón, su voz cargada de emoción contenida. El problema era de Ricardo. Él tiene azospermia severa. Es completamente estéril. No puede tener hijos de forma natural. El impacto de esas palabras fue como un terremoto. Varias personas jadearon audiblemente. Otras se llevaron las manos a la boca. Los teléfonos seguían grabando cada segundo. Ricardo se tambaleó, buscando una silla donde sentarse. ¿Estéril? ¿Yo soy estéril? Completamente, confirmó Valentina, mostrándole los documentos médicos. Lo que significa que si Natalia está embarazada, el bebé definitivamente no es tuyo. Todos los ojos se volvieron hacia Natalia. Su mano instintivamente fue a su vientre, como protegiéndolo. Su rostro mostraba pánico puro. Eso no es cierto. El bebé es tuyo, Ricardo. Es tuyo. ¿Cómo puede ser mío si soy estéril? La voz de Ricardo subió de volumen por primera vez. ¿Cómo, Natalia? Los médicos se equivocan a veces. Puede ser un milagro. Valentina sacó su teléfono. ¿Un milagro? Déjame mostrarte qué tipo de milagro es. Reprodujo una grabación de audio. La voz de Natalia era inconfundible. Amor, ya casi terminamos. En cuanto nazca la bebé, esperamos 2 meses para que todo se calme y nos vamos. Ya tengo los boletos para Lisboa. Nueva vida, nuevo país. Todo el dinero del viejo. La voz de Bruno Silva respondía. ¿Y si pide prueba de paternidad? Para ese entonces ya estaremos lejos. Además, ya le saqué casi todo lo que podía. Si quiere recuperar algo, tendrá que pelear en tribunales durante años. El salón explotó. Personas hablando todas al mismo tiempo. Exclamaciones de shock, de indignación, de incredulidad. Las grabaciones de video seguían corriendo en docenas de teléfonos. Ricardo se levantó de la silla, caminando hacia Natalia con una expresión que nadie le había visto antes. No era solo furia, era traición, humillación, dolor, todo mezclado en una mirada devastadora. Todo fue mentira, todo, desde el principio. Natalia retrocedió, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Ricardo, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me usaste? ¿Que el bebé es de otro hombre? ¿Que me robaste? ¿Que planeabas desaparecer con mi dinero? Yo... Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Natalia, pero esta vez nadie sentía compasión por ella. Valentina se acercó, mirando directamente a los ojos de la mujer que había intentado destruirla. Natalia, o Daniela, o como sea que te llames realmente. Pasé meses sintiéndome como basura, meses culpándome por no ser suficiente, meses creyendo que merecía ser abandonada. Pero ahora sé la verdad, y todos aquí también la saben. Se volvió hacia los invitados, su voz clara y fuerte. Todos ustedes que me abandonaron, todos los que eligieron el lado de Ricardo y Natalia, todos los que me culparon por el fracaso de mi matrimonio. Espero que ahora entiendan que siempre hubo algo que no cuadraba, que esta mujer es una mentirosa profesional, una criminal, y que yo nunca fui el problema. Claudia se acercó con lágrimas en los ojos. Valentina, lo siento tanto. No sabíamos. ¿No sabían? Valentina la interrumpió. O no quisieron saber, porque cuando les pedí apoyo, cuando les rogué que creyeran en mí, todos ustedes prefirieron quedarse del lado que les convenía más. Elena, la hermana, intentó hablar. Val, yo solo pensé que...
Pensaste que era más fácil culparme que defender a tu propia hermana. Lo sé. Ricardo seguía mirando a Natalia, procesando la magnitud del engaño. ¿Cuánto de lo que me dijiste era verdad? ¿Algo? ¿Aunque sea una sola cosa? Natalia no respondió. Simplemente se quedó ahí, con las lágrimas corriendo. Todo su plan perfecto desmoronándose frente a 200 testigos. El bebé. Ricardo susurró, mirando el vientre de ella. Ni siquiera es mío. Ricardo, por favor. ¡No! Su grito hizo que varias personas dieran un paso atrás. No me pidas nada. No me digas nada. Quiero que salgas de aquí. Ahora. Natalia miró alrededor del salón. No había un solo rostro amigable. Todas las personas que minutos antes la trataban como una princesa, ahora la miraban con desprecio, con asco, con indignación. Tomó su bolso y caminó hacia la salida. Cada paso era como una caminata de vergüenza. Los teléfonos seguían grabando. Las personas murmuraban. Algunas hasta la abuchearon. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, el silencio volvió al salón, pero era un silencio diferente, pesado, cargado de implicaciones. Ricardo se volvió hacia Valentina. Había lágrimas en sus ojos. Valentina, yo no sé ni por dónde empezar a pedirte perdón. Ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No necesitas pedirme perdón por haber sido engañado, Ricardo. Necesitas pedirme perdón por haberme abandonado de la forma más cruel posible, por haberme culpado de algo que nunca fue mi culpa, por permitir que Natalia me humillara públicamente mientras tú no decías nada. Tienes razón, toda la razón. Fui un imbécil, un ciego, Fuiste un hombre que prefirió la novedad sobre la lealtad, que confundió pasión con amor, que creyó que podía reemplazar años de construcción con meses de mentiras. Ricardo bajó la cabeza. ¿Podrás perdonarme algún día? Valentina tomó aire profundamente. Ya te perdoné, Ricardo. Pero perdonar no significa volver. Perdonar significa seguir adelante en paz, y eso es lo que voy a hacer. Se volvió hacia todos los invitados. Esta noche vinieron a celebrar una mentira, pero se van habiendo presenciado la verdad. Espero que les sirva de lección, que les enseñe a no juzgar sin conocer toda la historia, a no abandonar a las personas cuando más las necesitan, a no elegir lados basándose en conveniencia. Comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Ricardo, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que algún día encuentres lo que realmente estás buscando, pero te puedo asegurar que no lo vas a encontrar en personas que te ven como un banco de dinero. Salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás un silencio absoluto que gradualmente se convirtió en el murmullo más intenso que ese lugar había escuchado en años. La fiesta había terminado, pero la historia apenas estaba comenzando a difundirse por toda la ciudad. Capítulo 5. Parte 1. Los días que siguieron a la fiesta fueron como un tsunami mediático que arrasó con todo. Los videos de la confrontación se habían vuelto virales en cuestión de horas. Millones de reproducciones, miles de comentarios, decenas de medios de comunicación cubriendo la historia. La estafadora desenmascarada, el engaño del año, justicia poética en vivo. Los titulares no paraban. Valentina despertó la mañana siguiente con su teléfono explotando de notificaciones. Llamadas de reporteros, mensajes de personas que no veía desde hacía años, solicitudes de entrevistas de programas de televisión. Pero lo que más le sorprendió fueron los mensajes de mujeres desconocidas. Gracias por ser tan valiente. Me diste fuerzas para dejar a mi esposo que también me engañaba. Eres un ejemplo de que podemos levantarnos después de tocar fondo. Mi hermana pasó por algo similar. Tu historia le devolvió la esperanza. Cientos de mensajes así. Miles. Mujeres de todas partes compartiendo sus propias historias de traición, de humillación, de cómo habían encontrado inspiración en lo que Valentina había hecho. Ella se sentó en la pequeña sala de su apartamento, leyendo cada mensaje con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de saber que su dolor no había sido en vano, que su valentía había ayudado a otras personas a encontrar la suya. El teléfono sonó. Era Fernando, el investigador. Señora Valentina, necesita encender las noticias. Ahora. Ella prendió la televisión y se encontró con su propia imagen en la pantalla. Un programa matutino estaba dedicando todo un segmento a la historia.
Pero no era solo sobre la confrontación. Habían investigado más a fondo sobre Natalia. Daniela Cardoso, conocida también como Natalia Méndez, es buscada por las autoridades de Brasil desde hace 4 años, decía la presentadora. Después de los eventos de anoche, la policía local ha confirmado que está coordinando con Interpol para su captura. Los cargos incluyen fraude, robo, uso de identidad falsa y lavado de dinero. Valentina subió el volumen. La historia estaba tomando dimensiones que nunca imaginó. Además, las 3 víctimas anteriores de Cardoso han salido a dar sus testimonios. Alberto Fuentes, Javier Mendoza y Carlos Herrera están considerando acciones legales conjuntas contra la acusada. Cambiaron de canal. Otro programa, misma historia. Y otro más. Natalia estaba en todos lados, pero no como la víctima que fingía ser, sino como la criminal que realmente era. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Valentina? Habla Gabriela Torres, del bufete jurídico Torres y Asociados. Nos especializamos en casos de fraude matrimonial. Hemos estado siguiendo su caso y nos gustaría representarla sin costo alguno. ¿Ya sin costo? Su historia ha resonado en muchas personas. Queremos ayudarla a recuperar todo lo que perdió injustamente. La casa, el dinero, su reputación profesional, todo. Valentina sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir. Diga que sí. Permítanos luchar por usted de la forma en que todos debieron hacerlo desde el principio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ricardo estaba enfrentando sus propias consecuencias. Sentado en la sala de su casa, la misma casa que Natalia había estado redecorando, miraba las paredes blancas y doradas que ella había elegido y sentía náuseas. Todo era mentira. Cada palabra dulce, cada caricia, cada promesa. Natalia nunca lo había amado. Solo había visto una cuenta bancaria con piernas. Su teléfono también explotaba, pero sus mensajes eran diferentes. Socios preocupados por el escándalo, clientes cuestionando su juicio, amigos que realmente no eran amigos preguntando detalles morbosos. Llamó a su abogado personal. Necesito iniciar todos los procesos legales posibles contra Natalia. Quiero recuperar cada peso que me robó. Ya estamos en eso, Ricardo. Pero hay algo más que necesitas saber. La policía vino esta mañana. Quieren tu declaración formal. Natalia no solo te estafó a ti. Está involucrada en una red internacional de fraude. Ricardo se pasó las manos por el rostro. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vio las señales? Entonces recordó algo que Valentina le había dicho en la fiesta. Fuiste un hombre que prefirió la novedad sobre la lealtad. Tenía razón. Había tenido una esposa maravillosa, fiel, dedicada, y la había cambiado por una fantasía, por la emoción de lo prohibido, por el ego de tener a una mujer más joven a su lado, y ahora estaba solo, humillado públicamente, enfrentando posibles cargos por no haber detectado el lavado de dinero en su propia empresa. Decidió hacer algo que debió haber hecho semanas atrás. Tomó las llaves de su carro y condujo hasta el apartamento de Valentina. Tocó la puerta con nerviosismo. No estaba seguro de que ella lo recibiría. Cuando la puerta se abrió, Valentina lo miró con una expresión neutral. No había odio, pero tampoco había calidez. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Ella dudó un momento, pero finalmente se hizo a un lado. Ricardo entró al pequeño apartamento, tan diferente de la casa espaciosa que habían compartido, tan diferente de todo lo que Valentina merecía. No vine a pedirte que vuelvas conmigo, comenzó él, sentándose en el sofá pequeño. Sé que eso ya no es posible. Vine a pedirte algo más difícil. Vine a pedirte perdón de verdad. Valentina se sentó frente a él, esperando. Durante todos estos meses, he estado procesando todo lo que hice mal. No solo el engaño con Natalia, todo. Los años en que te hice sentir menos por no poder tener hijos. Las veces que prioricé mi trabajo sobre nuestra relación. El momento en que te abandoné de la forma más cruel posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Valentina, tú fuiste la mejor esposa que pude haber tenido. Eras leal, inteligente, dedicada, y yo te cambié por una ilusión, por alguien que solo veía mi billetera. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora, Ricardo? Porque necesito que sepas que entiendo. Entiendo que el problema nunca fuiste tú, fui yo. Mi inseguridad, mi necesidad de sentirme joven de nuevo.
Mi ego estúpido que necesitaba ser alimentado por alguien que me dijera lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba escuchar. Valentina asintió despacio. Agradezco tus palabras, de verdad. Pero necesitas saber algo, Ricardo. Tu perdón es importante para ti, no para mí. Yo ya hice las paces con todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? No fue rápido. Fueron meses de dolor, de terapia, de reconstruirme desde cero. Pero en algún punto entendí algo fundamental. Tu traición dice todo sobre ti, y nada sobre mí. Natalia pudo engañarte, porque tú estabas buscando ser engañado. Buscando una excusa para escapar de un matrimonio que requería trabajo. Ricardo bajó la cabeza, sabiendo que cada palabra era verdad. Y sobre los hijos, continuó Valentina, ahora sé que nunca fue mi culpa, pero incluso si hubiera sido, eso no te daba derecho a abandonarme. El matrimonio es sobre apoyarse en los momentos difíciles, no sobre huir cuando las cosas no salen como planeamos. Tienes razón en todo. Lo sé, y espero que esta experiencia te enseñe algo valioso para tu próxima relación, si es que decides tener otra. Ricardo la miró con curiosidad. ¿Vas a tener otra relación tú? Por primera vez en la conversación, Valentina sonrió. Ya la tengo. Él parpadeó sorprendido. ¿El doctor de la fiesta? Mateo, sí. Nos conocimos durante uno de mis momentos más oscuros. Él fue mi médico cuando estaba investigando los exámenes de fertilidad, y se convirtió en mucho más que eso. ¿Te trata bien? Me trata como merezco ser tratada. Con respeto, con admiración, con amor verdadero. No porque pueda o no darle hijos, sino porque le gusto como persona. Ricardo sintió una punzada de algo que reconoció como celos, pero también como aceptación. Valentina había seguido adelante. Había encontrado algo real mientras él había estado persiguiendo fantasías. Me alegro por ti, de verdad. Gracias. Se quedaron en silencio por un momento, procesando todo lo que se habían dicho. Finalmente, Ricardo se levantó. Hay algo más que necesito decirte. He dado instrucciones a mis abogados para que reviertan el divorcio en términos financieros. Vas a recibir lo que realmente te corresponde, la mitad de todo. La casa, si la quieres. La empresa, tu parte justa de ella. Valentina lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque construiste esa vida junto conmigo, no Natalia. Y porque, aunque sea tarde, quiero hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Antes de irse, Ricardo se detuvo en la puerta. Valentina, ¿crees que algún día podrás recordarme sin dolor? Ella lo pensó un momento. Ya lo hago, Ricardo. Te recuerdo como alguien con quien compartí una etapa de mi vida. Una etapa que tuvo momentos buenos y momentos malos, pero que finalmente me enseñó quién soy realmente cuando pierdo todo. ¿Y quién eres? Una mujer más fuerte de lo que jamás imaginé. Una mujer que puede caer y levantarse. Una mujer que no necesita validación externa para saber su valor. Ricardo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Adiós, Valentina. Adiós, Ricardo. Te deseo lo mejor. De verdad. Cuando la puerta se cerró, Valentina se quedó ahí parada por un momento, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz completa. No había rencor, no había dolor residual. Solo la sensación de haber cerrado un capítulo definitivamente. Su teléfono sonó de nuevo. Era Mateo. Amor, ¿cómo estás? Vi las noticias. Eres tendencia mundial. Valentina sonrió. Estoy bien. Más que bien. Estoy en paz. ¿Cenamos esta noche? Quiero celebrar tu valentía. Me encantaría. Mientras se preparaba para la cena, Valentina se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente a la que había estado llorando en ese mismo apartamento semanas atrás. Había dolor en sus ojos todavía, pero también había algo más. Había fuerza, había determinación, había amor propio. Su teléfono vibró con un mensaje de Claudia. Val, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podemos hablar? Necesito disculparme contigo de verdad. Valentina leyó el mensaje y después de pensarlo un momento, respondió. Mañana, café a las 10, pero solo si vienes dispuesta a escuchar, no a justificarte. La respuesta de Claudia llegó inmediatamente. Ahí estaré. Gracias por darme la oportunidad. Esa noche, cenando con Mateo en un restaurante tranquilo, Valentina le contó sobre la visita de Ricardo.
¿Cómo te sentiste al verlo?, preguntó Mateo, tomando su mano sobre la mesa. Sentí compasión. Ya no es el villano de mi historia. Es solo un hombre que cometió errores terribles y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Eres más generosa de lo que él merece. No es generosidad, es liberación. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Yo ya estoy libre de todo eso. Mateo la miró con una admiración que no intentaba esconder. Eres la mujer más increíble que he conocido, y tú eres el hombre que me recordó que merezco ser amada correctamente. Brindaron, no por venganza cumplida, sino por nuevos comienzos, por segundas oportunidades, por el amor que surge cuando menos lo esperas pero más lo necesitas. La historia de Valentina seguía esparciéndose por el mundo. Mujeres de diferentes países compartían sus propias experiencias inspiradas por su valentía. Se crearon grupos de apoyo en redes sociales, iniciativas para ayudar a víctimas de fraude matrimonial. Valentina había querido justicia personal. Sin saberlo, había iniciado un movimiento. Capítulo 5, parte 2, final. La mañana siguiente, Valentina llegó puntual a la cafetería donde había acordado encontrarse con Claudia. Su ex amiga ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón, con los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. Cuando Valentina se sentó frente a ella, Claudia no pudo contener las lágrimas. No merezco que hayas venido, después de todo lo que te hice, después de cómo te abandoné cuando más me necesitabas. Valentina esperó en silencio, dejando que Claudia sacara todo lo que necesitaba decir. Cuando Ricardo nos invitó a conocer a Natalia, elegí la comodidad sobre la amistad. Elegí quedarme bien con él porque me convenía, porque tiene contactos, porque puede abrirme puertas profesionales. Y te abandoné. A ti, que habías sido mi amiga por tantos años. ¿Por qué lo hiciste, Claudia? Necesito entenderlo de verdad. Claudia se limpió las lágrimas con una servilleta. Porque fue más fácil creer que tú tenías parte de la culpa que aceptar que Ricardo simplemente te traicionó sin razón. Porque si aceptaba que a ti te pasó sin merecerlo, significaba que también me podía pasar a mí. Y eso me daba miedo. Valentina asintió. Finalmente una respuesta honesta. Cuando te vi en esa fiesta, con toda esa evidencia, desenmascarando a Natalia frente a todos, sentí una vergüenza que nunca había sentido en mi vida. No solo por haber elegido mal, sino por haber sido tan cobarde. Claudia, no puedo decirte que está todo bien, porque no lo está. Me dolió mucho que me abandonaras, que rieras con Natalia mientras ella me humillaba. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente. Y que si algún día puedes encontrar en tu corazón un espacio para darme otra oportunidad, juro que voy a ser la amiga que siempre debí haber sido. Valentina la miró por un largo momento. El perdón no se da porque la otra persona lo merezca. Se da porque una misma necesita paz. Así que te perdono, Claudia. Pero nuestra amistad necesitará reconstruirse desde cero. Con tiempo. Con acciones. No solo palabras. Claudia asintió, con más lágrimas corriendo. Todo el tiempo que necesites. Gracias por esta oportunidad. Días después, Valentina recibió una llamada inesperada. Era Elena, su hermana. Val, ¿podemos vernos? Sé que también te fallé, y necesito decírtelo en persona. Se encontraron en el parque donde solían jugar cuando eran niñas. Elena llegó con los ojos hinchados y la voz quebrada. Fui la peor hermana del mundo. Cuando más me necesitabas, te culpé. Te dije que tenías parte de responsabilidad en todo esto. Y estaba completamente equivocada. ¿Por qué lo hiciste, Elena? Porque tenía miedo de que si aceptaba que Ricardo te había traicionado sin razón, entonces significaba que mi propio matrimonio también podía estar en peligro. Y en lugar de apoyarte, proyecté mis propios miedos sobre ti. Valentina sintió que algo se ablandaba en su pecho. Al menos Elena estaba siendo completamente honesta. He estado en terapia desde la noche de la fiesta, continuó Elena, tratando de entender por qué fui tan cruel contigo, y me di cuenta de que estaba celosa. ¿Celosa? Siempre fuiste la hermana perfecta, la que se casó con el hombre exitoso, la que tenía la casa bonita, la vida ordenada. Y cuando todo eso se derrumbó, parte de mí sintió alivio, como si finalmente tú también tuvieras problemas. Qué horrible suena al decirlo en voz alta. Valentina tomó la mano de su hermana. Gracias por ser honesta. Eso es más valioso que cualquier disculpa perfecta.
¿Puedes perdonarme? Ya lo hice. Eres mi hermana. Pero necesito que entiendas que el perdón no significa que podemos volver a ser como antes. Necesito tiempo para confiar de nuevo. Elena asintió. Todo el tiempo del mundo, te lo prometo. Mientras tanto, las noticias sobre Natalia seguían desarrollándose. La policía había emitido una orden de captura internacional. Bruno Silva había sido arrestado intentando salir del país con una maleta llena de efectivo. En el interrogatorio, confesó todo el plan. Los medios cubrían cada detalle. Las 3 víctimas anteriores de Natalia habían formado una coalición legal para asegurarse de que enfrentara consecuencias reales. Alberto Fuentes, Javier Mendoza y Carlos Herrera aparecieron en entrevistas contando sus propias historias. Ella destruyó mi vida, dijo Javier Mendoza en Televisión Nacional. Pero ver cómo Valentina tuvo el valor de desenmascarla públicamente me devolvió algo de fe. Me hizo entender que no estuve solo en esto. Una semana después, Natalia fue arrestada en el aeropuerto, intentando abordar un vuelo a Europa con documentos falsos. Las imágenes de su arresto dieron la vuelta al mundo. Ya no era la mujer radiante y segura de la fiesta. Era alguien asustado, derrotado, enfrentando finalmente las consecuencias de años de mentiras. Valentina vio las noticias desde su apartamento, con Mateo a su lado. No sintió alegría por la captura de Natalia. Solo sintió alivio de que no pudiera seguir dañando a más personas. ¿Sientes que obtuviste justicia?, le preguntó Mateo. Siento que obtuve algo mejor que justicia. Obtuve paz. Los meses siguientes trajeron cambios sorprendentes. La firma de abogados que había ofrecido representar a Valentina sin costo logró revertir completamente los términos del divorcio. Ella recibió la mitad justa de todo lo que había construido con Ricardo. La casa, si la quería. Una compensación financiera considerable. Participación en la empresa. Valentina decidió vender la casa. No porque necesitara el dinero, sino porque esa casa representaba un capítulo cerrado de su vida. Con parte del dinero, abrió una fundación sin fines de lucro. Mujeres en Transición ofrecía apoyo legal, emocional y financiero a mujeres atravesando divorcios difíciles, especialmente aquellas que habían sido víctimas de engaño o fraude. No quiero que otras mujeres pasen por lo que yo pasé sin apoyo, explicó Valentina en la conferencia de prensa inaugural de la fundación. Quiero que sepan que pueden caer y levantarse, que no están solas, que su valor no depende de quién las ame o las deje de amar. El video de ese discurso se volvió viral. Millones de reproducciones. Mujeres de todo el mundo compartiendo sus historias en los comentarios. La fundación comenzó a recibir donaciones de personas que querían apoyar la causa. Una tarde, mientras Valentina revisaba solicitudes de ayuda en la oficina de la fundación, recibió una visita inesperada. Era Patricia, otra de sus ex amigas. Valentina, vine a pedirte perdón y a pedirte ayuda. ¿Ayuda? Patricia se sentó con lágrimas en los ojos. Mi esposo me está engañando. Descubrí mensajes y no sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. Valentina sintió una mezcla de emociones. Patricia la había abandonado en su momento más oscuro, pero también entendía ese dolor, esa confusión, ese sentimiento de no saber a quién acudir. Siéntate. Vamos a hablar. Pasaron la siguiente hora conversando. Valentina compartió su experiencia, su proceso de sanación, los recursos legales disponibles. Y algo cambió en esa conversación. Se dio cuenta de que su dolor había servido para algo más grande. Había servido para ayudar a otras mujeres a atravesar el mismo infierno. El tiempo siguió avanzando. Ricardo vendió la empresa y se mudó a otra ciudad, buscando comenzar de nuevo lejos de todo el escándalo. Antes de irse, le envió un mensaje a Valentina. Gracias por enseñarme, aunque fuera de la forma más dolorosa posible, lo que significa el verdadero amor. Espero algún día poder darle a alguien una fracción de lo que tú me diste a mí. Sé feliz, Valentina. Lo mereces más que nadie. Natalia enfrentó juicio. Fue condenada por fraude, robo, uso de identidad falsa y lavado de dinero. La sentencia fue de 8 años de prisión. Bruno Silva recibió 5 años como cómplice. El bebé nació mientras Natalia esperaba el juicio y fue entregado a la familia de Bruno en Brasil. Valentina nunca asistió al juicio. No necesitaba verlo para sentir cierre. Ya había cerrado ese capítulo en su corazón. Un día, casi un año después de aquella fiesta que cambió todo,
Mateo llevó a Valentina a cenar a un restaurante especial. Había algo diferente en él esa noche. Estaba nervioso, emocionado. Después de la cena, tomó su mano sobre la mesa. Valentina, este año contigo me ha enseñado lo que significa amar a alguien de verdad. No por lo que pueden darte, sino por quienes son. Has transformado tu dolor en propósito, tu caída en vuelo. Y yo quiero estar a tu lado para cada capítulo que venga. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? Valentina se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero estas eran lágrimas de felicidad pura. Sí, 1000 veces sí. El restaurante estalló en aplausos. Personas que ni siquiera los conocían celebraban ese momento, porque todos habían visto la historia. Todos sabían por lo que Valentina había pasado, y todos querían ser testigos de su final feliz. La boda fue simple, íntima, perfecta. Solo las personas que realmente importaban. Claudia estaba ahí, habiendo demostrado con acciones durante meses que su arrepentimiento era genuino. Elena estaba ahí, reconstruyendo poco a poco la relación con su hermana. Las mujeres de la fundación estaban ahí, celebrando a la mujer que les había dado esperanza. En su voto matrimonial, Valentina dijo algo que hizo llorar a todos los presentes. Mateo, me enseñaste que el amor verdadero no grita, susurra, no exige, ofrece, no destruye, construye. Gracias por amarme no a pesar de mi pasado, sino incluyendo todo lo que me hizo quien soy hoy. La vida de Valentina se transformó completamente. La fundación creció, ayudando a cientos de mujeres cada año. Ella se convirtió en una voz reconocida sobre resiliencia y superación. Dio charlas, escribió un libro, apareció en programas inspirando a otras personas a no rendirse cuando todo parecía perdido. Pero lo más importante fue que encontró algo que ninguna traición podía quitarle. Encontró su propio valor. Ese valor que no dependía de quién la amara o la dejara. Ese valor intrínseco que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto bajo las capas de dolor. Un día, trabajando en la fundación, Valentina recibió una carta. Era de una mujer llamada Andrea, de otro país, que había visto su historia en Internet. Querida Valentina, no nos conocemos, pero necesitaba escribirte. Mi esposo me dejó hace 6 meses por una mujer más joven. Me culpé, me destruí, consideré que mi vida había terminado. Entonces vi tu historia, vi cómo caíste y cómo te levantaste, y me dije, si ella pudo, yo también puedo. Hoy empecé terapia. Hoy me miré al espejo y me dije que valgo. Hoy decidí vivir. Gracias por mostrarme que es posible. Valentina leyó esa carta con lágrimas en los ojos, y entendió por qué había tenido que pasar por todo eso. No solo para salvarse a sí misma, sino para mostrarle a otras mujeres el camino de regreso a la luz. Años después, sentada en el jardín de su nueva casa, la que había construido con Mateo, la que estaba llena de amor verdadero y risas sinceras, Valentina reflexionó sobre todo lo que había vivido. Natalia había creído que destruir su vida era el plan perfecto. Había creído que quitarle todo la dejaría en la nada. Pero lo que Natalia nunca entendió fue que cuando le quitas todo a una persona, le das la oportunidad de descubrir quién es realmente sin todas esas cosas. Y Valentina había descubierto que era mucho más fuerte, más valiosa, más completa de lo que jamás imaginó. La historia que comenzó con traición, terminó con redención. La mujer que fue humillada públicamente se convirtió en inspiración mundial. El dolor que parecía insoportable se transformó en propósito, porque a veces la vida te quita todo para enseñarte que nunca necesitaste nada de eso para ser quien realmente eres, y que la persona más poderosa del mundo no es la que nunca cae, sino la que se levanta cada vez que lo hace. Valentina había caído, pero cuando se levantó, lo hizo transformada en una versión de sí misma que ni ella sabía que existía, y esa versión era imparable.